Dado los vectores a igual a menos 2i más 3j más 4k unidades y b igual a 3i más 1j menos 3k unidades, determine c igual a cruz b. Vamos a determinar ese vector c, que es el resultado del producto cruz de los vectores a y b. En este caso, nuestros dos vectores están expresados en términos de sus componentes utilizando notación de vectores unitarios. En este caso, la forma de calcular el producto cruz es haciendo uso de determinante. El determinante de una matriz de 2 por 2 se calcula multiplicando en forma cruzada. Vamos a considerar en este caso esta matriz y el determinante de ella va a ser igual a sub 1, 1 por a sub 2, 2 menos a sub 2, 1 por a sub 1, 2. En este caso nuestra matriz es una matriz de 2 por 2. En el caso de que nuestra matriz fuese una matriz de 3 por 3, se utilizan menores y cofactores. Es decir, vamos a considerar que si tenemos, por ejemplo, una matriz de orden mayor que 1, es decir, que es válida también para matrices de 2 por 2, sin embargo, en el caso de matrices de 2 por 2 es mucho más fácil determinarlo de la forma anterior. Si tenemos una matriz de orden n mayor que 1, definimos un elemento denominado menor. El menor m sub ij del elemento a sub ij, donde i y j corresponde a la fila o renglón en la que se encuentra nuestro elemento y j a la columna. El menor m sub ij del elemento a y j es una determinante de la matriz de orden n-1 obtenido al borrar el primer renglón, bueno, el renglón i, mejor dicho, y la columna j. Es decir, si nuestra matriz es de 3 por 3, el menor m sub 1, 1 del elemento a sub 1, 1 va a ser otra matriz, solo que de orden menor, de un orden n-1. Entonces, para una matriz de 3 por 3, los menores deben de ser de determinantes de matrices de 2 por 2. Y también tenemos un cofactor de un elemento a y j. El cofactor se representa de esta manera: es igual a menos 1 elevado a i más j por m i j. Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedaría para nuestras matrices de 3 por 3? ¿Cómo lo vamos a determinar? Veamos un ejemplo de cómo determinar nada más los determinantes de matrices de 3 por 3. Supongamos que tenemos una matriz A, que es igual a esto. Es una matriz de 3 por 3. Entonces vamos a determinar nosotros el determinante de esa matriz. Para determinar ese determinante, vamos a considerar nosotros los elementos del primer renglón. Entonces vamos a determinar, por ejemplo, para el elemento A1, 1, que sería el 1 de nuestra primera fila, primer renglón, vamos a considerar que el menor va a ser el resultado de, o es el resultado, o se obtiene, mejor dicho, con el determinante de una matriz de orden menor, es decir, una matriz de 2 por 2 que obtenemos nosotros al tapar, en este caso, o a borrar el primer renglón y la primera columna. En este caso sería 2, 0, menos 7 y 5.
¿verdad? Así nos quedaría. Ahora, para el elemento A1, 2, que en este caso sería menos 3, tendríamos que considerar nosotros que el menor va a ser igual a el determinante que obtenemos nosotros al borrar primer renglón o primera fila y segunda columna. De manera que ahí nos quedaría 4, 0, menos 2 y 5. Vamos a borrar esto. No se mira bien. Vamos a hacerlo a la par. Le vamos a decir aquí. Para A1, 2, que para nosotros aquí va a ser el número, va a ser menos 3. El menor es igual a, de nuevo, tapamos el primer renglón y la segunda columna. Entonces nos quedaría 4, 0, menos 2 y 5. Y por último necesitaríamos determinar nosotros nuestro elemento, el menor del elemento A1, 3, que sería para nosotros el número 3 que tenemos ahí. Y eso nos quedaría, es el número 3, entonces ese menor 1, 3 va a ser igual a el determinante que obtenemos nosotros al borrar primer renglón, tercera columna. Nos quedaría 4, 2, menos 2 y menos 7. Eso sería nuestro menor. Ahora, ¿cuáles son nuestros cofactores? Por ejemplo, el cofactor A11 del elemento A11 va a ser igual a menos 1 elevado a I más J multiplicado por el menor. Bueno, en este caso, en lugar de decir I más J, digamos de una vez 1 más 1, que corresponde al primer renglón, primera columna. Nos quedaría a nosotros ahí 1 por M11. Para A12, que sería nuestro cofactor del elemento A12, es igual a menos 1 elevado a, primer renglón, 1, más segunda columna. Y por último, el cofactor que corresponde al elemento A13 es igual a menos 1 elevado a 1 más 3 por el menor es igual a 1 por M13. Entonces podemos ver que los signos de cada uno de los cofactores van alternándose. El primero, para el primer renglón, primera columna, es positivo. El segundo signo, en este caso para el elemento del primer renglón, segunda columna, el cofactor de ese elemento es negativo. Y para el cofactor del tercer elemento de la primera, elemento de la primera columna y perdón, de la primera fila o primer renglón y de la tercera columna va a ser positivo. Entonces nosotros podemos considerar que los signos se van alternando de esa manera para nuestros cofactores. En el caso de una matriz, por ejemplo, de 3 por 3, generalmente los signos de los cofactores van a tomar esta forma. Ahí va a depender de realmente cómo nosotros encontremos nuestro determinante. Depende cómo realicemos el cálculo del determinante, depende de qué, a través de qué renglón o a través de qué columna nosotros hagamos la expansión para el cálculo del determinante. Para el cálculo de producto cruz nosotros lo vamos a hacer con la primera fila o primer renglón. Entonces, dicho esto, ¿cómo nos quedaría a nosotros nuestro producto cruz? Pequeño recordatorio de cálculo de determinantes de matrices. Nosotros vamos a poder decir en este caso que para el cálculo de nuestro producto cruz vamos a crear una matriz de 3 por 3.
En este caso, veamos cuáles eran nuestros vectores. Recordémonos, eran menos 2i más 3j y 4k para el vector A. El vector B, vamos a decir que estos son unidades. El vector B es igual a 3i más 1j y menos 3k. Unidades. Entonces, ¿qué queremos determinar nosotros acá? Queremos determinar el producto cruz de esos dos vectores. Para eso vamos a crear una matriz y vamos a calcular el determinante de esa matriz. Esa matriz que nos va a dar a nosotros el vector resultante de ese producto cruz la vamos a construir considerando en el primer renglón los vectores unitarios i, j y k. En el segundo renglón vamos a escribir para el cálculo determinante las componentes del primer vector que nos aparezca nosotros en el producto cruz. En este caso, el primer vector que aparece es el vector A. Entonces, en el segundo renglón tendríamos nosotros que escribir menos 2 para la componente en x de A, 3 para la componente en y de A y 4 para la componente en z. Y en el tercer renglón incluimos nosotros las componentes del segundo vector que aparece en nuestro producto cruz, que sería 3, 1 y menos 3. De esa manera vamos a crear nosotros nuestra matriz para el cálculo de nuestro vector resultante de ese producto cruz. Entonces, vamos a esta pizarra y vamos a hacer aquí el cálculo. Voy a copiar de nuevo nuestros elementos de nuestra matriz que acabamos de crear. Y vamos a considerar que vamos a hacer el cálculo del determinante expandiendo a partir del primer renglón. En el primer renglón, nuestros cofactores tenían signos positivo, negativo y positivo. Y esos signos los vamos a considerar nosotros para el cálculo del producto cruz. No lo vamos a hacer exactamente calculando por aparte el menor y calculando después el cofactor de una manera tan ortodoxa como el cálculo de dichos elementos y el cálculo del determinante para matriz. Lo vamos a hacer de una manera un poco más práctica. Y esa manera más práctica consiste en lo siguiente, vamos a decirlo. Nuestro producto cruz va a ser igual a, bajamos el signo positivo de que está arriba de nuestro vector unitario y calculamos nosotros el determinante de una matriz de 2 por 2 que obtenemos al nosotros borrar primer renglón, primera columna. Y eso lo multiplicamos nosotros por el vector unitario y luego bajamos el signo negativo que está sobre nuestro elemento de la primera fila y de la segunda columna, que es nuestro vector unitario j, y calculamos el menor, es decir, el determinante de una matriz de 2 por 2 obtenida al borrar el primer renglón y la segunda columna. En este caso sería menos 2, 4, 3 y menos 3. Y multiplicamos ese determinante por vector unitario j. Luego bajamos el signo positivo que está arriba del elemento del primer renglón y tercera columna, que es nuestro vector unitario j, y multiplicamos en forma cruzada para el cálculo de la determinante de una matriz de 2 por 2 que va a ser el menor
de ese elemento. Nuestra menor, digamos en este caso sería 1 sub 1, 3. Entonces tapamos o borramos primer renglón o primera fila y tercera columna, y nos quedaría, nuestra matriz sería menos 2, 3, 3 y 1. Y multiplicamos esto por el vector unitario K. Hacemos el cálculo de cada uno de los determinantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Operando en forma cruzada. Entonces, por ejemplo, para el primero nos quedaría, vamos a decir aquí corchete, 3 por menos 3 menos 1 por 4. Y multiplicamos eso por 1. Luego, menos, que teníamos aquí, tenemos corchetes, multiplicamos igual cruzado, menos 2 por menos 3 menos 3 por 4 y lo multiplicamos por otra. Y por último tendríamos que considerar nosotros el signo más, abrimos corchetes y multiplicamos cruzado, menos 2 por 1 menos 3 menos 3 por 3 multiplicado por el vector unitario. Esto nos va a dar a nosotros nuestro producto cruz. Nuestro producto cruz aquí va a tener componentes en X, en Y y en Z. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Puede ser que algunos de estos componentes, al momento de realizar el cálculo de las cantidades que tenemos entre corchetes, puede hacer que el resultado sea 0, pero esperamos tener un vector con componentes en cada uno de los tres ejes coordenados. Entonces, al realizar el cálculo, obtendríamos nosotros que para lo que tenemos entre corchetes nos queda menos 13 multiplicado por el vector unitario y más, para el segundo determinante nos queda 6j. Por último, menos 11k, vamos a decir que estos son unidades. Este sería nuestro vector resultante de esos dos vectores, de producto de esos dos vectores A y B. Sería un vector que tiene componente en X menos 13, en Y más 6 y en Z de menos 11. De esta manera nosotros vamos a determinar el producto cruz o producto vectorial de dos vectores que están expresados en términos de sus componentes utilizando notación de vectores unitarios, haciendo uso de determinantes. Si nuestros vectores tienen componentes, nuestros vectores A y B, por ejemplo, que estamos operando, tienen componentes en cada uno de los ejes coordenados, nuestro vector resultante debería ser un vector con componentes en cada uno de los ejes coordenados. Pero si nuestros vectores que estamos nosotros operando en el producto cruz son vectores que solo tienen componentes en un plano, por ejemplo, en el plano XY, que es el que usualmente se utiliza, nuestro vector resultante del producto cruz de esos dos vectores va a ser un vector que solo tiene componentes en Z, porque por definición, si consideramos que nuestros dos vectores están en el plano XY y que el producto cruz de dos vectores siempre es un vector perpendicular al plano que contiene los vectores, si los dos vectores están en el plano XY, el eje perpendicular a dicho plano es el eje Z, es decir, que puede ser que nuestro vector resultante de esos dos vectores coplanares, del producto cruz de esos dos vectores coplanares, sea un vector con componentes en dirección Z positiva o en dirección Z negativa.